Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo, qué placer nuevamente estar en la presencia del Señor y en este programa de la Mesa de Diálogo Pentecostal. Una bendición poder estar conectados y transmitiendo totalmente en vivo y que podamos desglosar este tema tan maravilloso que nos confiere el día de hoy, como lo es el afán. Así que bienvenido, hermano Manuel, una vez más a este programa Mesa de Diálogo Pentecostal. Así es, pastor, bendiciones para todos los hermanos que nos siguen en la transmisión. Y pues bueno, como dice usted, vamos a entrar en este tema, como siempre, cada semana apasionante, ¿no? Que nos trae la palabra del Señor para que cada vez conozcamos más de lo que Él quiere, ¿no? Para nosotros. Gloria a Dios. Así que siempre están las riquezas de la gracia del Señor a través de su palabra, y están a nuestra mano, están a nuestra disposición. Solamente hay que escudriñar las Escrituras. Entonces este tema tan importante como el afán, ya saben, hermanos, tener Biblia, tener pluma, tener libreta para estar apuntando citas. Y también les pedimos con atención, si tienen peticiones, alguna necesidad, que podamos estar orando, rogando a Dios por ello, háganoslo saber ahí en los comentarios, y con gusto vamos a poder contestarle y orar por sus peticiones. Y otra cosa que también les pedimos, que estén compartiendo esta transmisión para llegar también a otros. Así que Dios nos ha bendecido en grande manera, hermanos, y queremos compartir este tema tan importante como lo es el afán. El cristiano muchas veces, dentro del aspecto secular, siempre se ha afanado. Entonces siempre se mantiene afanoso. Por tanto, este tema lo quisimos desarrollar el día de hoy. Entonces, hermano Manuel, comenzamos con este fabuloso tema del afán. Así es, pastor. Mire, yo saqué en el libro de Mateo capítulo 6, para que nuestros hermanos, si gustan, lo anoten o nos sigan, a partir del versículo 25 en adelante. Sí, así dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Más seguimos, pastor? Amén. ¿Sí? Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más de vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae basta a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Entonces, qué impresionante cuando la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, empieza a desglosar todos los afanes de las cuestiones de la vida. Y debidamente, hermano Manuel, si quiero rescatar algo de este tema tan importante del afán, Así es. empezando también a describir qué es afán o qué quiere decir esta palabra, para poder nosotros profundizar más allá de lo que a veces pero más sin embargo me gustaría describir qué es el afán. Amén. Sí, yo lo consulté en el diccionario normal de la lengua española, y dice que es un deseo intenso que mueve a hacer algo, un apuro, un aprieto, una necesidad extrema. Muy bien. Entonces, la definición de afán lo describe como un deseo
fuerte, un impulso fuerte que lo hace, que lo mueve a hacer algo. Entonces, muchas veces nosotros somos movidos a hacer muchas cosas por nuestros deseos. Entonces, hay un punto muy importante a describir, hermano, a desarrollar. ¿Por qué? Porque el hombre, naturalmente, Dios le puso alma, cuerpo y espíritu. Así es. Y parte de lo que es la anatomía del alma, que estuvimos mirándolo anteriormente como una serie aquí en la iglesia en enseñanza de la anatomía del alma, muchos de esos, de las partes del alma, se describe también lo que es los impulsos, los deseos, y eso tenemos que mirarlo muy detalladamente, porque es algo que o nos va a llevar a hacer algo bueno para nosotros o algo malo. Es algo, a veces vienen deseos que son para impulsar cosas benéficas, pero también a veces los deseos, los impulsos nos llevan a cosas dañinas, a cosas malas. Es por eso que debemos de saber cómo manejar los impulsos y los deseos, hermano Manuel. Diferenciar. Y sí, yo aquí, como dice usted, que lo vimos en la descripción, que es un deseo intenso, y muchas veces como valga la expresión, afanarnos a hacerlo, como dice usted, podemos caer en algo malo, en buscar algo afanosamente, desesperadamente sobre las cosas. Y si vemos el carácter del Señor, a mí me gustaría rescatar que aquí dijo el Señor que no nos afanemos por la comida, por la bebida y por nuestro cuerpo, o sea, por el vestido, ¿no? Y esas son las cosas que realmente son para el Señor importantes y que Él pone en primer lugar. Y que todo, como dice su palabra, todas las demás cosas os serán añadidas. Y muchas veces nos equivocamos y andamos buscando cosas materiales y cosas que no edifican mucho, pero tenemos ese apremio por esas cosas. Entonces, es que dentro de lo que cabe a destacar, dentro de los impulsos que hay, o los deseos que hay en el ser humano naturalmente, es que nosotros siempre vamos a estar necesitados de comida, de una vestimenta, etc. Y Dios no tiene problema con ese tipo de cosas, porque dice la Escritura que Dios ya sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. O sea, Dios ya sabe que tenemos esta necesidad. Sí, amén, pastor. Y pone el ejemplo de las aves. Pero yo realmente, mire, el otro día estaba observando a unos perros callejeros. Digo, no me estoy comparando, pero valga el comentario de que igual también andaban cerca de un contenedor comiendo. O sea, que son perros que nadie los alimenta, que nadie tiene cuidado de ellos. Y sin embargo, ellos pasan sus días y buscan una guarida, puede ser abajo de un carro, qué sé yo, ¿no? Y entonces dice el Señor, ¿cuánto más nosotros como seres humanos, como su creación, no somos tan importantes para Él, que nos va a dar las cosas? Él conoce nuestras necesidades. Así es, o sea, Dios no tiene ningún problema con lo que podamos beber, con lo que podamos vestir, etc. Entonces, Dios no tiene ese problema. El problema que el Señor Jesucristo está tratando de dar aquí el enfoque es cuidar nuestros deseos, cuidar nuestros impulsos, qué es lo que nos está moviendo a nosotros. Sí. Porque una cosa es movernos hacia lo que nosotros estamos deseando, y otra cosa es movernos hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces, por eso el Señor destaca esto del afán y lo pone en este sentido, de que hay que tener mucho cuidado de qué forma nosotros nos movemos. ¿A nosotros quién nos mueve? Porque imagínense a un apóstol Pablo cuando habla en el libro de Filipenses. Yo creo que cada uno de nosotros conoce ese texto tan conocido y tan citado como lo es Filipenses 4:13, ¿no? Todos, o la mayoría de los cristianos conocen este texto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero más sin embargo, el contexto es lo que va a dar a conocer por qué Pablo llega a esas palabras, a esa declaración, más bien dicho, hermano. ¿Por qué Pablo llega a esa declaración?
Sí, y allí precisamente el apóstol Pablo nos estaba mostrando, aunque lo escribió a los filipenses, que él puede estar contento con tener poca comida, mucha comida, con tener vestido viejo o nuevo, que, o sea, realmente para él eso era secundario, ¿no? Sino el amor de Cristo es lo principal y debe ser el centro, nuestro núcleo también, que nosotros debemos girar alrededor del amor hacia el Señor. Aleluya, porque fíjese bien, si nosotros miramos todo el contexto, o sea, ¿qué es lo que movía a Pablo? Sí. O sea, eso es lo que vamos a describir el día de hoy conforme a lo del afán. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces desde ahí ya el apóstol Pablo estaba mencionando cuál era la postura ante las circunstancias, ante la escasez, las necesidades, etc. Entonces el apóstol Pablo ya desde ahí estaba describiendo. Y el verso 12 de Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir a los filipenses es de que él no se movía por un deseo externo a lo que Dios, el propósito de Dios. Entonces no lo movía una necesidad, porque incluso él, cuando habla a los romanos, él les dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y que lo conocemos, o sea, nosotros muchas veces conocemos la escritura, conocemos los textos, pero no llegamos a comprender a cabalidad o a profundidad de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo lo que está aclarando es decir, a mí no me mueven estos deseos de tener cosas, de tener aquello. Yo sé que todos necesitamos de una casa, de un carro, de comida, etcétera. Entonces todos necesitamos de esto, pero a mí realmente no me mueve todo esto. A mí lo que me mueve es el Señor, porque Él dice: soy prisionero en cadenas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces todas las expresiones del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Entonces todas estas expresiones, Pablo dice que el deseo, los impulsos que hay en mí naturalmente, eso no me va a mover a mí. ¿Qué me va a poder separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, desnudez. Entonces dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Sí, el apóstol Pablo nos está indicando, nos está queriendo enseñar que él se mueve y su núcleo es el Señor Jesús, el centro de la vida. Porque muchas veces cuando estamos aquí ya en nuestro siglo donde vivimos ahora, pues tenemos un problema económico, nos separamos de Cristo. Tenemos un problema de salud, nos separamos. En lugar de que todas esas situaciones se muevan alrededor del Señor Jesús. Problemas con el esposo, con la esposa, qué sé yo, empezamos a separarnos. Y él nos debe separar del amor de Cristo. Exactamente, porque es más a veces el deseo o el impulso sobre aquello que lo va separando, lo va alejando. Y el apóstol Pablo dice, no es de esa manera. Es mejor vivir en la voluntad de Dios. El Señor, correcto. Es mejor vivir en la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios no quiere decir que no vaya a pasar una necesidad, no, claro que no vaya a venir un problema, que no vaya a venir aquello. Entonces no estamos exentos a todo eso, pero más sin embargo todo esto nos ayuda para poder comprender más lo que es la voluntad del Señor. Porque incluso el Señor Jesucristo le dice a Marta, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, pastor, sí. Mire, ahí mismo en Filipenses 4, si me permite, del 6 al 7 dice: bien. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
O sea, que no dice aquí otra vez el apóstol Pablo, que no estemos afanados por alguna necesidad, sino oremos al Señor, sí, porque tenemos este problema, tenemos esta situación, tenemos esta necesidad, y el Señor nos lo va a dar conforme Él lo considere en Cristo Jesús. Y que lo que pasa es de que nosotros nos movemos según a nuestros propios pensamientos, sí, a nuestro propio corazón, ¿no? De tal manera que nos separamos, nos alejamos, no le rogamos a Dios, o sea, no sabemos confiar, más que nada, que no sabemos confiar en el Señor, y incluso, bueno, en esta temporada, ¿no? Que van a empezar ya las escuelas y todo esto, se vienen que los útiles, se vienen que los uniformes, que inscripciones, sí, son un montón de cosas, de tal manera que, híjole, de mucha demanda. ¿Qué es lo que requiere? No, pues requiere que yo empiece a elaborar mucho más. Entonces, la escritura, en el texto que nosotros comenzamos a leer, dice que ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Por más que se afane, no lo va a poder lograr. Y que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué? Quedándome más tiempo en más dinero. Y muchas veces no es así. No, ahí lo que debimos haber hecho es, desde que salieron de vacaciones los niños, empezar a ahorrar, ¿no? Porque sabíamos que esto iba a llegar tarde que temprano, y bueno, ya está aquí. ¿Y qué es el problema? Que no nos preparamos. Ese es uno de los problemas. Mire, como un testimonio así pequeñito, un testimonio, cuando yo estuve ya en los Estados Unidos trabajando en una compañía de landscaping, entonces de tal manera que horas extras, el overtime, que llaman overtime. Entonces de tal manera que yo lo que miré es de que en cuanto más overtime dabas, sí, era más dinero que llegaba, pero no obstante era más dinero que también te rebajaban de impuestos, del Medicare, de esto, de aquello. Entonces entre más ganas, más te rebajan, más. Entonces muchas veces decía uno, bueno, me estoy quedando tantas horas extras, sí, llegué un poquito más, pero mucho se está quedando, o sea, gran parte de lo que estoy sacando como tiempo extra se está quedando allá. Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo tengo por quedarme más tiempo a trabajar? No, sino por el contrario, yo me imagino que tenía menos tiempo para comer, para disfrutar a su familia, y sobre todo el peligro para una vida de oración y una vida dedicada a nuestro Señor Jesús. Porque obviamente esta persona, al trabajar como usted overtime, más tiempo, pues iba a llegar cansada, ¿no? Y sabía que mañana se tenía que levantar temprano, no había tiempo de descansar, ¿no? Llegaba, cenaba y a lo mejor pues ya hasta en la cama oraba, ¿no? Y ya a dormir, y toda la semana lo mismo. O la oración del avión, hermano, ¿verdad? Señor, gracias por este día. Sí. Y la oración del avión. Y debidamente así es. Muchas veces nosotros pensamos que va a llegar más, pero es lo contrario. Incluso, como dice usted, hermano, se queda más tiempo en el trabajo, llega más tarde, más cansado, con más hambre, con más sueño, etc. De tal manera que el cuerpo no descansa lo que debe ser. Sí. Porque para el siguiente día, a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, ya tiene que estar uno levantado. Y es una rutina tremenda, y lo mismo, lunes, martes, miércoles, y otra vez, y luego pasa el fin de semana que quizás descansaba, y otra vez lunes, y no ve el fin a eso. Y que el peligro, pues, de los impulsos, de los deseos que nosotros tenemos, el peligro es de que eso nos va, el afán nos va separando del propósito, del amor de Dios, nos va separando de la voluntad de Dios, porque el Señor dice, esto no es mi voluntad. Entonces, muchas veces lo que nosotros buscamos. Exacto. Entonces ese es el peligro, ¿no? Ir en pos de los deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos. El peligro es de que lo que nosotros estamos buscando y no es lo que Dios quiere para nosotros. Correcto, porque le aseguro que si llegaba más tarde esa persona, pues ya tiempo de platicar con su esposa quizá ya no tenía. A lo mejor los niños ya estaban dormidos porque tenían que ir al colegio, ¿no? Y qué sé yo, no solamente del amor de Cristo, sino empieza como a la familia como a tambalearse, que realmente es una oportunidad para el diablo empezar a enfriar a las personas, y no es correcto, no es la voluntad del amor de Cristo. Es por eso que
dentro de este aspecto de los deseos, del impulso, entonces ese es el afán, que vamos buscando el deseo, vamos buscando los deseos que, híjole, que quiero tener aquello. Y no está mal, hermano, pensar de que usted, pues yo quiero tener una buena casa, yo quiero tener un carrito un poco mejor, ¿no? Planearse objetivos y conseguirlos, pero en base a que no nos cuidamos ese centro del que hablábamos. Exactamente. ¿No? Que no afanemos. En medida que se pueda ganar un poco, exactamente. Sí, adelante. Entonces, imagínense, o sea, tenemos a un Abraham. Usted conoce la historia de un Abraham, padre de la fe. Eran hombres prósperos. Piense tener en pocas palabras, tenemos un celularcito. Quiero un celularcito un poquito más sofisticado. No hay ningún problema. Bueno, yo no le veo problema. Perfecto. Porque tengo tales zapatos, quiero comprarme otros zapatitos nuevos. No es el problema. O sea, yo no tengo ningún problema por que se quiera darse el gusto con una buena comida, etcétera, un buen cambio. Entonces, ese no es el problema. El problema es de que muchas veces nosotros estamos afanosos por todos estos deseos que nosotros tenemos, de tal manera que estamos dejando lo más importante. Estamos separándonos del Señor. Estamos separándonos de la voluntad de Dios, estamos separándonos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el Señor hace este énfasis. Miren a las aves. O sea, hace este tipo de comparación, de tal manera que dice, miren a las aves. Ellos no siembran ni recogen ni en graneros. Pero más sin embargo, nuestro Padre las alimenta. No valen ustedes mucho más. Entonces, por eso dice, por más que te afanes, o sea, tus deseos no te van a llevar a una cosa saludable, sino que, imagínese, hermano, el afán siempre es motivo de estrés, de ansiedad. Entonces, hay muchas cosas detrás. Pues como cada cosa que tiene sus cosas favorables, pero también tienen sus cosas en contra. Entonces, dentro del afán hay muchas cosas detrás que van acarreándose. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque el afán puede traer detrás de él, detrás del afán, puede venir una cuestión de ansiedad. Sí, ya se empieza a trastornar la salud, no solamente física, sino mental. Mental. Entonces, y repercute tanto la mental repercute en la física o la física en la mental. Entonces empieza a trastornar todo. Le digo que son espacios que aprovechan muy bien Satanás, ¿no? Sobre todo separarnos del amor de Dios. Amén. Entonces, de tal manera que la Escritura también nos cita, hermanos, de que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si al final pierde su alma? Sí, además su alma y en el transcurso su salud, ¿no? Sí. ¿De qué tiene millones y millones si no puede disfrutarlos por estar y es lo que comentaba usted, hermano Manuel, porque dice, ¿de qué aprovechará? Porque imagínese, más tiempo en el trabajo, y usted decía, ¿verdad? La esposa, los hijos. Entonces, no solamente estamos pensando, sí, pero es que yo quiero el bienestar para mis hijos, pero muchas veces se ha dicho que no solamente la cuestión del dinero en los hijos o en el matrimonio. Así es. Sino de que los hijos puedan pasar un rato agradable con sus padres. Entonces, de convivencia. Y que hoy día se ha perdido mucho, pastor, por esto los celulares, ¿no? La hora de la cena, la hora de la comida, la oración, convivir con los hijos, cómo les fue en la escuela, la tarea, qué sé yo. Claro que Dios lo planificó como algo bonito, se convierte, como dice usted, en un afán, en algo de estrés, en algo de nervios, ¿no? Y que ya va a llegar el fin de mes y que hay que pagar renta, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, y bueno, se convierte en algo obsesivo, ¿no? Entonces, muchas veces, pues el afán trae todo este tipo de cosas negativas que llegan a la vida del ser humano. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hice mal? Ese es el problema. ¿Qué es lo que hice mal? Sí, te fuiste bajo tus propios pensamientos,
pensando que así vas a tener mejor a tu familia, pensando que así vas a tener mejores oportunidades, etcétera, pero muchas veces todo eso te acabó. Y es que lo principal, pastor, es eso, que se separa del amor, de lo que hablábamos, de Cristo, del núcleo, de lo que consejo que nos daba Pablo. Y el Señor nos lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Amén. Separados de mí nada podemos hacer. Entonces me gustaría leer también, hermanos, Isaías capítulo 40, el verso 28. Isaías capítulo 40, el verso 28. Me gustaría leer este texto porque, fíjese bien, cómo la Escritura es tan maravillosa, de que el Señor nos hace esta palabra tan hermosa. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces esto es bien importante, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces el afán nos lleva a estar más preocupados, a estar más cansados, a estar más estresados, etcétera. Son muchísimas cosas. Entonces, de tal manera que ya te sientes todo fallecido, de que ya no tengo fuerzas, ya tienes las ojeras más grandes que, discúlpenme la expresión, pero más sin embargo muchas veces estamos de esa manera, de esa magnitud. Pero no obstante, debemos nosotros saber que en el Señor todo es mucho mejor, hermano Manuel. ¿Por qué? Porque ponemos todas nuestras cargas en Él. Dijo el Señor: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está nuestro refugio. El Señor es nuestra esperanza, el Señor es nuestra salvación. De tal manera que déjeme decirle que la Escritura nos dice aquí que es el Señor quien nos da el esfuerzo. Él aumenta nuestras fuerzas. Entonces es Dios el que va a multiplicar todo esto. Es Dios el que va a poner nosotros las cosas a nuestro alcance. Porque incluso dice la Escritura que no nos pone una prueba mayor a la que no podamos resistir. Entonces Dios sabe hasta dónde. Entonces lo que nosotros debemos de saber es de que el Señor está esperando que nosotros hagamos nuestra parte y el Señor va a hacer lo demás. Desde que nosotros no vamos a hacer nada. Es como decir: pues aquí me quedo sentado y ya todo me va a llegar. No. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero también el Señor va a hacer su parte. Y eso es lo hermoso, que no vamos solos. No vamos con nuestras propias fuerzas, ni con nuestros propios pensamientos, sino que el Señor es el que va delante, va abriendo camino, va abriendo la brecha. Hay muchas promesas de parte del Señor para eso. Fíjese, pastor, que también aquí la Escritura nos menciona algunos ejemplos, y a mí me gustaría, lo permite leer, en Lucas 10, del 38 en adelante, que es Jesús visita a Marta y María. Aconteció que yendo del camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a sus pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, o sea, se afanaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea que aquí Marta estaba pero bien afanada, ¿verdad? En los quehaceres de la casa, en que esto, que el otro, que hay que hacer, que hay que mover, que hay que comprar, que hay que cocinar, qué sé yo. Y sin embargo, María estaba a los pies del Señor. Y eso, en un sentido espiritual, lo que decíamos, ¿no? De no separarnos de ese núcleo, de no separarnos de nuestro Señor Jesús, ¿no?
Y que debidamente es eso, hermano, porque hablamos de la necesidad, sí, pero con Cristo todo lo podemos. Vamos a pasar necesidades, sí, pero el Señor es el que nos va a enviar la bendición. Entonces, de tal manera que Marta estaba afanada en todos los quehaceres, en las cosas, en la preparación tal vez de alimentos, ¿no? Me ha dejado servir sola entonces, pero dice el Señor, María escogió la mejor parte. Estar a los pies. La mejor parte, la palabra. Es que, hermano, el Señor Jesucristo dijo estas palabras tan hermosas, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque imagínense, tenemos también un ejemplo en la Escritura hablando de un Pedro, ¿no? Que estuvo toda la noche pescando y no había pescado nada. ¿Y cómo estaba desconsolado? Sí. Entonces, toda la noche y no tenía nada. Entonces, de tal manera que el Señor le dije, boca mar adentro, y cuando le hace esa obediencia a la palabra del Señor, y que es, en eso está, hermano. En eso está. ¿Y qué dijo Pedro? En tu nombre. En tu nombre. Y ya ve cómo salieron las redes. Dice, por tu palabra, o sea, lo que tú dices, por lo que tú dices, ay, bueno, pues vamos. Entonces, yo sé que usted conoce la historia. Entonces, dice, más en tu nombre, pues la vamos a echar. En tu palabra, la vamos a echar. Entonces, hermano, y dice que no cabía, se rompían las redes, ¿no? Entonces, de tal manera que llenaron ambas barcas, dice la Escritura. Sí. Entonces, hubo una abundancia tremenda, pero es que el problema es que no le creemos a Dios, no obedecemos a Dios. ¿Cómo hay que quitar el afán, el estrés, la ansiedad? Descansando en Dios, descansando en el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, fíjese bien, hermano, dice 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 7, sí. 5, 7, ajá, sí. 1 de Pedro 5, 7. Más desde el verso 6 hay que leerlo, hermano. Desde el verso 6, 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, debidamente, Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Eso debemos de saberlo y entenderlo muy bien, porque estar en la voluntad de Dios quiere decir que vamos a estar en el tiempo y en el propósito que Dios tiene con nosotros. Correcto. Entonces, de tal manera que dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, el Señor tiene ese cuidado de nosotros. Ustedes valen más que las aves. Hey, ni a unos lirios del campo. Entonces, déjeme decirle que la Escritura es tan hermosa que nos da esta aclaración. Echen toda vuestra ansiedad en Él. Todos pensamientos, echarlos en Él. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y además dice la Escritura que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. No tiene pensamientos de mal. El Señor no quiere que a nosotros nos vaya mal. El Señor quiere que tiene pensamientos buenos para nosotros. Tiene promesas enormes para nosotros. El problema es de que a través del afán, lo que hace el afán es alejarnos más y más. Ya por estar más en el trabajo, ya por más estar en otros tipos de cosas, y no solamente hablamos del trabajo. Sí, muchas veces yo le digo, bueno, en el mejor de los casos hasta puede ser el trabajo, pero muchas veces es la televisión, es el juego, es, no sé, hasta otras cosas que ni fútbol, etcétera. Ahorita están muy de moda gimnasios y todo este tipo billares, no sé, incluso. Son muchísimas cosas. Van a decir los hermanos, pues nomás estuvieron hablando del trabajo. Bueno, no es solamente exhaustivamente el trabajo, de toda cosa que nos aparta. Muchas personas están hasta comiéndose las uñas porque llegue la hora del juego, etcétera, o de tal evento, o
para ir al cine, y no queremos decir que está, híjole, que después se mete uno en problemas, ¿no? O estar buscando otras cosas para que nos comprendan, hermano. Buscar otras cosas antes que al Señor. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, porque el Señor Jesucristo dijo: a mí me conviene estar en los negocios de mi Padre. Entonces, muchas veces que no estamos en el Señor, y aún así pretendemos que el Señor nos bendiga, pero son nuestros propios deseos y nuestros impulsos que nos han movido a estar ahí. Entonces, Dios a veces no nos ha puesto ahí. Ellos mismos, por su pie, llegaron a estar en esa condición, de tal manera que ya pierden el amor a orar a Dios. Sí, a estar con Dios. Leer su palabra. A congregarse. Y, hermano, a venir aquí a alabarle, a diezmar. Muchísimas cosas. Entonces, todo el sentido espiritual se va quebrando. El fuego del Espíritu Santo se va a ir apagando. Entonces, eso es lo que provoca el afán. Siempre va a provocar cosas negativas que nos lleven más a la desesperación, que nos lleven a la ansiedad. Ya después ya no hayamos qué hacer, todo se ha ido para abajo, todo se ha arruinado. Entonces dice la Escritura que van siempre de mal en peor. Y lo veíamos hace 8 días, pastor, con con la bruja, con la hechicera. Fíjese, pastor, si se nos permite aquí de la parábola del sembrador, que también la conocemos, y si no, les comento a mis hermanos que la pueden leer en Mateo 13, a partir del 18, pero les quiero leer nada más del 22 para no perder este contexto del afán, ¿no? Dice: el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán, amén, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nuevamente volvemos al afán. Sí, porque, y bien, mire, déjeme lo busco, hermano, sí, el verso 23, ¿no? 23. Porque fíjese bien, hay algo bien importante, hay algo bien interesante. Mas el que fue sembrado en buena... perdón, el 22, sí, verso 22. Sí. El que fue sembrado entre espinos, y bien, si usted ha leído la parábola, el capítulo 13, nomás lo leo un poquitito, hermano. Sí. El verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el Señor da la explicación de la parábola, y el verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, de tal manera que el afán lo que provoca es una vida sin fruto, vacía de nuestro Señor, porque el afán se fue a lo de este mundo, ¿no? Al dinero, a buscar cosas materiales. Sí. Entonces, de tal manera que sin fruto. Estamos hablando no solamente del aspecto de la bendición, o sea, no estamos hablando solamente del aspecto de la bendición, infructuosa. Entonces, después van a estar que nada les sale bien. Por más que hago esto, por más que hago aquello, no son felices. Tienen problemas aquí, problemas allá, más problemas acá, y más, entre más se afane, usted va a estar cayendo en el hoyo, porque el afán lo que provoca es que se esté hundiendo cada día más y más en el hoyo. Sí, sería como estar cavando. Sí, porque cada vez más profundo. Lo que pasa es que nunca pueden salir, hermano. Cavan un hoyo para tapar el otro, pero ya tienen otro. Cada vez es más profundo. Sí. Entonces, eso es lo que provoca el afán. Entonces, cuidado, por eso les decía, mucho cuidado con el aspecto de los deseos y los impulsos que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos mueve? Todos tenemos necesidad. Claro. Pero
Mas sin embargo, si nosotros nos movemos, sentimos y todo, es por el Señor. Y dijo el apóstol Pablo, nosotros nos movemos y todo en el Señor. Entonces, sé vivir humildemente, sé tener necesidad como para tener abundancia. Sí, entonces, por todo y en todo, dijo el apóstol Pablo, estoy enseñado. Nada me va a poder separar del amor de Cristo. Y vaya que a veces vamos a pasar momentos difíciles, claro. Pero ¿qué es lo que nos va a mantener en pie? El Señor, su palabra, permanecer en Él. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber, porque todo de tal manera que ya no busca la presencia de Dios, ya no viene a los cultos, ya no se goza, y al contrario, en vez pues está todo el tiempo en el trabajo, está buscando estas cosas, está buscando aquellas otras cosas, no está bien, ni con su familia, es más, ni con él mismo, ni con su esposa, ni con las cosas de la casa, sino que ya debe una cosa, ya debe otra cosa, ya debe más para acá, y no haya ni dónde. Y lo peor de todo, pastor, que no está bien con Dios. Sí. Ese es el gran problema. Yo me pregunto a algunos hermanos en Cristo, Dios les bendiga grandemente, sin mencionar quién, que ya no han venido aquí a la iglesia. Realmente, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos caído en eso? En el afán de este ciclo, de este mundo. Y realmente no. Debe ser así. Debemos poner en primer lugar que todo girar alrededor de nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces, emprender, hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, no tiene usted que estar buscando, porque aún el salmista escribía, hermano, dice que estas cosas le van a seguir, o sea, van a estar en él. Cuando nosotros buscamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas, junto a corrientes me va a pastorear, me va a hacer descansar ahí el Señor. Mas si quiere vamos a citarlo, porque dicen ahí, ya como que lo estamos citando un poco extraño el salmo. Bueno, y si me permite darle el ejemplo a mis hermanos, que en Mateo 26, por ejemplo, lo que yo saqué fue el afán que tuvo Judas, ¿no? Por venir al Señor por monedas de plata. ¿Realmente necesitaba él las monedas? O sea, no, si vivía con él, estaba viviendo con el maestro, estaba viviendo con la palabra, estaba viviendo con los demás apóstoles. ¿Qué necesidad tenía? ¿Cuál fue el afán de él, de este siglo? El querer dinero. ¿Y a dónde lo llevó? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si nosotros vamos a este Deuteronomio, hermano, ya casi para estar cerrando este tema tan hermoso del afán, capítulo 28 de Deuteronomio, y lo que yo citaba, ¿no? De que esas cosas lo van a seguir, usted no tiene que andar buscándolas. Por eso el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, usted no las tiene que andar buscando. El Señor es el que se las va a poner. O sea, el Señor es el que la bendición de Dios va a llegar cuando usted aprenda, cuando aprendamos, más bien dicho, a quitar todo ese afán y aprender a vivir en la voluntad, en la gracia de Dios. Capítulo 28, verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la clave, nosotros lo dijimos hace un momento, es en estar obedeciendo
al La Señor. palabra del Señor. Vivir en la voluntad de Dios, hacer o estar en el propósito que Dios quiere. Entonces muchas veces por eso nos va mal, porque no estamos donde el Señor quiere que nosotros estemos. La voluntad, y si me permite, Pastor, 28:15, lo que dice aquí, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en tu campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces, Híjole, sí, que no hay que tener cuidado. por eso el Señor dijo, o sea, por nada estés afanoso, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a llegar solitas. Y el Señor no nos va a dar más ni nos va a dar menos. O sea, el Señor va a ir dándonos lo justo, lo necesario, lo que es que nosotros estemos necesitando. Porque mire bien el verso 20, capítulo 28 de Deuteronomio, para seguir en esta lectura, el versos 7 y 8 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Verso 8: Jehová te enviará su bendición. O sea, el Señor es el que envía la bendición. Nosotros no la buscamos, es el Señor el que envía. O sea, claro, decimos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Pero pues, sin embargo, estar en la voluntad de Él es Dios. el que va a enviar la bendición. Perfecto. Entonces dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. El verso 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová de su buen tesoro, ¿verdad? El Señor va a abrir su buen tesoro Para darnos, para bendecirnos. Y si el Señor es el dueño del oro y de la plata, ay, qué tremendo, ¿eh? Qué hermoso. El Señor dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Entonces, hermanos, debidamente el afán es una parte de estar desobedeciendo a Dios. O sea, porque vas totalmente en contra de lo que es el Señor. Entonces, una cosa es que ir a viento contrario, hermano, es tremendo. Es tremendo estar en viento contrario. Sí. Porque, no sé si, hablando del viento contrario, porque si nosotros vemos el viento viene en esta dirección, usted viene de esto, entonces esto, hasta el viento, hasta lo detiene, lo hace regresar hacia atrás. Que el afán es una de las características que tiene el afán, de que siempre lo hace retroceder, siempre lo detiene, lo estanca ahí. Que nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Entonces, no es ese nuestro objetivo, ¿no? Entonces, una de las cosas de que nosotros debemos de aprender es ser obedientes a Dios, creer en Dios, pero verdaderamente, hermanos, creerle a Dios. Dios va a poner la bendición en nuestras manos. Dios va a usar hasta a veces al que menos pensamos, hermano. Muchas veces nos ha tocado. Sí, no, claro que sí. Dios ha enviado su bendición de lo que menos nosotros esperamos, de quien menos nosotros pensamos. Sí, así es.
pero debidamente la parte del afán es una cuestión de que ha detenido a muchos hermanos, los ha detenido. Así es, pastor. Han desistido de estar en la presencia de Dios. Es tiempo de volvernos, ¿no? Al camino, ¿no? Amén. Tiempo de volvernos, tenemos tiempo y está el llamado de Dios, ¿no? Y si usted me permite finalizar diciendo que si alguno de los hermanos que llegara a ver este video, de los hermanos que han dejado de congregarse, no desconozco por qué, y que están viendo o saben dónde están, pues que le llamen, que el Señor aquí está con los brazos abiertos. No el pastor, no yo, no un hermano, una hermana, sino el Señor aquí que está esperando. Gloria a Dios. Entonces, debidamente, hermanos, es que no estén afanosos, Todos necesitamos de un trabajo, todos necesitamos de una casa, necesitamos de ropa, necesitamos de comida, sí. Todas estas cosas necesitamos. Pero más sin embargo, el Señor dice, primeramente, busca el reino. Y todas estas cosas van a venir. O sea, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Lo que el Señor solamente está esperando es que nosotros le obedezcamos, que creamos en Él. Yo creo en Dios. Entonces, debidamente es esperar en el Señor. Y muchas veces la gente no va a poder ni comprender, pero ¿cómo le hace esto? ¿Cómo le hace aquel? Dios envía su bendición. Y lo hemos constatado, hermano Manuel. Claro, que Dios es fiel. Nos ha bendecido, yo creo que hasta más de lo que muchas veces merecemos, ¿no? Amén. O sea, Dios es fiel, Dios es bueno, hermanos. Todo está en las manos del Señor. Pero sí, muchas veces nos desesperamos y empezamos a afanarnos y el Señor dice, no es así. Y a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿no? En nuestro afán. Sí. Equivocadamente. Entonces nos va a ir llevando más y más, nos va alejando más y más. Vamos a tener desgracia, no va a prosperar, no va a avanzar, sino que siempre va a estar en lo mismo. ¿Y qué digo de que va a estar en lo mismo? Va a ir cada vez más bajo y más bajo y más bajo. Sí, como hay un dicho por ahí, ¿no? Como los cangrejos, ¿no? Para atrás. Entonces, mucho cuidado con el afán, hermanos, con todo respeto también y también pues en el amor del Señor les exhortamos y también a nosotros mismos, porque es una palabra que nos ayuda también a nosotros y ponerla por obra, hermanos, quitar todo afán y confiar en el Señor. Y el Señor va a hacer, y Él va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Así que adelante, en el nombre del Señor Jesucristo, les tendemos la mano para que usted se levante también, porque el Señor lo ha llamado con propósitos eternos, de tal manera que usted es un escogido, es un elegido del Señor. Y el Señor no lo llamó para que esté allá como una cola, no, el Señor lo llamó para que sea cabeza. El Señor lo llamó para que usted sea un hombre guerrero, una mujer guerrera. O sea, Dios los llamó. Entonces el Señor tiene pensamientos hermosos para nosotros. Les exhortamos y también les levantamos y háganos saber sus comentarios, sus peticiones, y con gusto vamos a leer los comentarios, las peticiones, y compartan esta transmisión para llegar también a más almas y que más almas estén conociendo y es tiempo de arrepentimiento, es un llamado nuevamente a volvernos al Señor, al caminar con el Señor, hermanos. Así que de antemano pues bendiciones, el Señor les guarde. Estamos nuevamente haciendo la invitación para nuestros servicios, que son los días miércoles. El día miércoles a las 7:30 es el servicio de enseñanza. El día viernes que tenemos nuestro servicio de discipulado a las 7:30 también, y el día domingo nuestro culto general, que es a las 12 del mediodía. Todos son bienvenidos, así que adelante en el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal les envía un cordial abrazo
y estemos orando los unos por los otros. Así que gracia y paz a todos ustedes, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hermanos, por favor, no se les olvide, si tienen algún comentario o que le den like para compartirlo, y algún tema de sugerencia, por más pequeño o inapropiado que piensen, no, para el Señor es importante. Se lo comenten o se abran la redundancia en los comentarios o al pastor personalmente. Gracias, bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios.